Hola amigos de Motomundi TV, soy Francisco Verdugo y hoy día vamos a darte algunos tips. Dado que se vienen las vacaciones, todo el mundo empieza a preparar las motos para hacer largos viajes y te vamos a aconsejar respecto a cuáles son las cosas en que debes fijarte antes de comenzar el viaje. En primer lugar, y lo más importante, son nuestras luces, porque junto con ver necesitamos ser vistos. Te recomiendo que revises todas las luces de la moto, que todas estén funcionando, y principalmente la luz de cola y las luces de freno, que son las que más ayudan. Cuando te vayas de viaje, trata de llevar siempre una ampolleta para el farol mayor de recambio y una luz de posición para la luz trasera. Recuerda que si viajas de noche y no puedes ser visto, tienes el doble de posibilidades de ser embestido por alcance por otro vehículo. Si llegase a ocurrirte, mi recomendación es que viajes con uno de los intermitentes prendidos todo el tiempo para que de esa forma puedas ser visto. En segundo lugar, debemos siempre preocuparnos del estado de nuestros neumáticos. Como vimos en videos anteriores, todos los neumáticos en la orilla traen un indicador de desgaste y tenemos que asegurarnos de que dependiendo del trayecto que vayamos a hacer, nos quede neumático para no tener que realizar un cambio en la mitad del viaje. Por otra parte, si es que vas a viajar con pasajero o con carga adicional en la moto, recuerda seguir las presiones indicadas por el fabricante para cuando ocupamos la moto con su máxima capacidad de carga. Junto con eso, debemos preocuparnos siempre del correcto estado de la cadena, su lubricación, su tensión, evitar el exceso de tensión, porque recordemos que cuando yo cargo la moto, la cadena puede quedar más tensa y si es que voy con una cadena mal regulada en un viaje largo, probablemente voy a cortar la vida de la misma, se va a estirar y eso lógicamente puede tener consecuencias dramáticas en un viaje. Otra de las cosas que debemos revisar siempre es la suspensión de nuestra moto. Preocúpate de que tanto las telescópicas como el amortiguador trasero no tengan pérdidas de fluidos, porque eso va a permitir un desgaste parejo de los neumáticos, que viaje más cómodo y por supuesto más seguro a la hora de frenar y de doblar. Recuerda que si vas a viajar con más equipaje, debes darle precarga al amortiguador trasero para que la moto no baje tanto y quedes con un buen recorrido de suspensión que te va a dar más seguridad. Los frenos siempre deben ser revisados y los frenos podemos verlos de dos maneras. Uno es derechamente inspeccionar el caliper y ver cuánto material le queda a la pastilla respecto del fierro, ¿cierto? O de lo contrario, podemos mirar en el ojo de buey que viene en el depósito del líquido. Cuando va llegando al mínimo, significa, no es que le falte líquido, la gente comete el error de rellenar el líquido de frenos y eso es pésimo. ¿Por qué? Porque a medida que se empieza a gastar la pastilla, el pistón queda más afuera y el nivel del líquido baja. Por lo que, si en el ojo de buey indica el líquido que ya estamos cerca de la marca lower o mínimo, significa que nuestras pastillas de disco delantero o trasero están con un excesivo desgaste. Y esto, lógicamente, si nos quedamos sin frenos en medio de un viaje, vamos a tener que ocupar los frenos de todas formas, vamos a dañar el disco en forma irreparable y luego tendremos que cambiar todo el conjunto de frenos con un costo mucho mayor a lo que significa un cambio de pastillas. Recuerda que cuando cargues tu moto debes preocuparte de repartir bien el peso y ocupar correas que queden correctamente aseguradas, sin excedentes o cosas que se puedan enredar en la rueda, en la cadena o en algún elemento móvil de tu moto. Cuando vamos a hacer un viaje largo es fundamental viajar cómodo y eso se traspasa mucho generalmente al cansancio en el cuello, en los brazos y principalmente en las manos. Para poder tener un viaje cómodo tenemos que tener siempre bien regulada la altura de los manillares, es decir, la manilla del freno y del embrague. ¿Y cómo encuentro esta postura? Primero que nada, la manilla debe estar regulada para quedar siempre en la línea natural del antebrazo. Si es que yo tengo una manilla que está hacia abajo, me va a generar calambres en las muñecas y un cansancio mayor en las manos, porque la mano doblada hacia abajo tiene mucho menos fuerza que cuando trabaja en forma lineal. Por otra parte, si es que las manillas están muy arriba, para poder ocupar estos comandos voy a tener que cargar demasiado peso en la palma, me voy a cortar la circulación y voy a empezar a sentir adormecimiento o calambres en las palmas de las manos. Es muy importante que antes de salir revisemos todos los niveles de la moto. Preocúpate de haber calentado el motor, colocar la moto en forma vertical y medir el aceite del motor, ya sea con el sistema de varilla o si tu moto viene con un ojo de buey, fijarse que esté entre el mínimo y el máximo. No necesariamente tiene que estar hasta arriba, pero con que esté entre esas dos líneas estamos ya seguros de que el motor va a tener una buena lubricación. En lo referente al refrigerante es muy importante que con el motor en frío el líquido esté entre la marca máxima y la mínima.
y generalmente no debe rellenarse hasta arriba. ¿Por qué? Porque ese es un depósito de expansión. Cuando tu moto se calienta o toma mucha temperatura, el exceso de presión o la evaporación del líquido va a provocar que esta presión venza la tapa del radiador, pase al depósito de expansión y después cuando el vehículo se enfría, la contracción de ese volumen va a provocar que tu motor tome agua, o el radiador tome agua, por decirlo de alguna forma, de ese reservorio y vuelva a quedar lleno hasta nivel. Si es que yo lo lleno hasta arriba, estando en frío, cuando el motor se caliente, después me va a botar líquido del depósito de reserva y lógicamente voy a pasar un susto pensando que el motor se recalentó. Y si el líquido está muy bajo, podemos generar un daño irreparable en el motor a largo plazo. Preocúpate de tus fluidos, carga bien tu moto, regula todo lo que hay que regular y te deseamos un muy buen viaje aquí en Motomundi TV.